Que la bendita presencia del Todopoderoso, del Criador de los cielos y de la tierra, estén con cada uno de los que fuimos llamados, bendito hermano y bendita hermana, y entramos por la puerta del redil, y que cada uno de nosotros, con temor y con temblor, cuidemos esta bendita riqueza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte, por medio de su justicia, por medio del amor de Dios, para que podamos nosotros estar firmes en estos últimos tiempos de apostasía, en estos últimos tiempos de engaño, para que podamos guardar este bendito sello, el cual me va a identificar cuando venga nuestro Señor, que ya no tarda en venir y que en cualquier momento viene por su pueblo. Son los deseos de este su siervo para con todos mis hermanos en Cristo Jesús a nivel mundial. Yo le he pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir su bendita boca, porque esto es justo y así lo ha dejado, que pidamos para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, sabiendo que debo de venir cumpliendo con el pacto como ministro, siendo justo, para que Dios me pueda escuchar y me pueda permitir este privilegio de que Dios pueda hablar por medio mío. He pedido también, bendito hermano y bendita hermana, por todos mis hermanos en Cristo Jesús, los poquitos que quedamos, todo suscriptor, todo seguidor, todo el que daba un seguimiento y ya no lo da, para que Dios lo humille y lo traiga de regreso. Por todos los que estén predestinados para escuchar esta bendita enseñanza, por este medio o por cualquier otro medio, sin importar el medio, yo he pedido a Dios para que toque el corazón, para que haya un fruto digno de arrepentimiento y no haya un rechinar de dientes tarde, un ay tarde, un llorar tarde, cuando ya no haya oportunidad. Así, bendito hermano y bendita hermana, he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 6 del libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 2. Vuelvo a repetir, Éxodo, capítulo 4, versículo 2. Hermano y hermana, estamos viendo el amor de Dios, las profecías de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cómo todo era una sombra de lo que iba a venir. Ayer veíamos la negociación que está haciendo Moisés, o más bien Dios, con Moisés, para libertar al pueblo, que Dios había escuchado su clamor, había escuchado su aflicción y que se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob para libertarlos, escogiendo a este varón hermoso desde nacimiento, y que el decreto de Faraón, cuando mató a todos los niños recién nacidos, este Dios lo guardó porque tenía un propósito divino por Dios para salvación, para libertar al pueblo de Dios. Y vemos cómo se le aparece Dios en una zarza, y vemos todo el simbolismo que tiene a los que han dado un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, en negociando, ¿por qué digo negociando? Porque la bendita palabra nos enseña que el pacto que Dios vino a establecer con nosotros es que nos encargó sus negocios. Como Cristo Jesús dijo cuando lo encontraron su madre y su padre, cuando en una peregrinación se quedó en Jerusalén, y sus padres lo buscaron, le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y él contestó: ¿no saben que en los negocios de mi padre debo de andar? Y claro que los negocios del Creador es ser luz, es ser sal, es presentar sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Entonces, 4.1 dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ¿verdad? Hablando
como una profecía de nuestro Señor Jesucristo. No me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Ahora, fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, y le voy a adelantar algo también sobre esto. Mire, Cristo Jesús, alguna ocasión, Nicodemo, un sumo sacerdote, lo fue a ver de noche y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer sino Dios. Tú resucitas muertos, sanas enfermos, sacas demonios. Los milagros que tú haces sabemos que vienes de Dios. Ahora, Dios permitió a Cristo Jesús delegarle ese poder para que creyeran. Y aún así, bendito hermano y bendita hermana, aún así, viendo el poder de Dios, los que ya tenían un corazón duro, los que ya practicaban el pecado, ni aún así, ni aún viendo, creyeron en Cristo y le decían qué demonio tenían. Pero esto lo hace o lo hizo Dios para los que creyeran, porque muchos creyeron por los milagros y por las maravillas, como sus discípulos que se maravillaban y se quedaban perplejos del poder. Y muchos creyeron porque Cristo Jesús o Dios le había delegado un poder, que es lo que vamos a ver, para que creyeran, bendito hermano y bendita hermana. Y de igual manera, hoy Cristo Jesús dijo, ¿verdad? Muy claramente, bienaventurados los que crean sin ver, bienaventurados, porque nosotros ya estamos en un pacto de fe. Entonces, fíjese bien, entonces, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara que usaban los pastores, hermano. Porque recordemos qué representa el báculo o qué representa la vara de un pastor en el Antiguo Testamento como lo que iba a venir. Mire, en aquellos lugares en donde data esta historia antigua que Dios deja como una sombra, habían lugares pedregosos, lugares de difícil acceso, peñascos, y los pastores, para apoyarse y caminar hacia arriba, para poder llevar al rebaño, para poder cuidar al rebaño, se apoyaban. Pero ¿qué representa simbólicamente? Yo ya se lo había comentado a los que han dado un seguimiento y vieron Génesis con Jacob, cuando el ángel luchó toda la noche con Jacob y lo hirió en el muslo. ¿Qué pasó con eso? Que Jacob empezó a tener un báculo para apoyarse. Así que la vara o el báculo hoy representa que nosotros no podemos caminar este camino que Cristo Jesús dejó, esta senda angosta, no la podemos caminar sin la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios, lo cojo se sale del camino, que es la debilidad, es la carne. Entonces, necesitamos para caminar arriba, para caminar en la montaña, para no resbalar, para no caer, representa simbólicamente que no es por obras, que es con la presencia de Dios, para no tropezar, para caer. Entonces, por eso la vara. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, desde el Vaticano, meten herejías. Por eso el Papa usa un báculo negro, pero lo tiene del lado izquierdo, no lo tiene del lado derecho, lo tiene todo negro, y bueno, tiene mucho simbolismo satánico. No los voy a juzgar, pero le digo como enseñanza, ¿verdad? Porque yo no puedo juzgar a los católicos. Entonces, representa ya en el Nuevo Testamento, cuando vino a quitar Dios lo que era una sombra y todos los cultos terrenales y las prácticas terrenales que Dios permitió. Entonces ya ahora viene, bendito hermano y bendita hermana, con espiritualmente lo que representa, no con dictar al Espíritu Santo. Entonces, la vara es la presencia de Dios. Mira, fíjese bien, ¿qué es esto que tienes en tu? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y él le echó en tierra y se hizo una culebra. Fíjese bien. Y Moisés huía de ella. Ahora, lánzala en tierra. Aquí vamos a poner el poder de Dios. Lánzala en tierra y se convirtió en una culebra y huía de ella Moisés. Ahora, la serpiente representa al diablo.
¿En dónde está el diablo? Abajo, en la tierra. Bendito hermano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como representantes? Huir. Lo que no hizo Adán y Eva. Huir. Claro que nosotros hoy tenemos la presencia de Dios. Hoy un verdadero siervo no huye, sino sale a la guerra. Hace frente. Primeramente Cristo Jesús vino a vencer a Satanás. Ahora fíjense bien lo que dice. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Aquí está. ¿Quién es el que vino a vencer a Satanás en la cruz? Dios. Por medio de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, desde el momento en que su Hijo amado recibió en el Jordán, en el bautizo, la llenura, el Espíritu Santo, Cristo Jesús con temor caminó, se humilló, sabiendo que el pecado pagaba un salario y era la muerte, y él sabía perfectamente bien que si su Padre se salía de su presencia, Cristo Jesús no iba a vencer a Satanás, porque el único que puede vencer a Satanás es Dios. Así que bendito hermano, primeramente Cristo con Dios venció a Satanás y lo tomó por la cola, con esa cola con la que se trajo Satanás a la tercera parte de los ángeles, Cristo Jesús lo venció en la cruz. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, no por obras, sino por fe, los que hemos creído, en el momento en que tomamos, mediante el conocimiento del Evangelio, del reino de Dios, esta bendita palabra, y aceptamos el pacto, arrepintiéndonos y alejándonos del pecado y del mundo, entonces en ese momento se nos da la presencia de Dios, ¿sí? En el cual Satanás, lo único que le tiene horror y terror Satanás y los demonios es a la presencia de Dios. Entonces, ese es el báculo. Por eso nosotros podemos decir hoy que Satanás está bajo nuestros pies, hermano, porque nos dio, Dios nos sacó de abajo. Ahora, fíjate, y se volvió vara en su mano. Dice en el 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Y aquí está lo que le dije, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente las maravillas que hizo Cristo, y sobre todo cuando Cristo Jesús vino a vencer a Satanás en la cruz. Pero de igual manera, la vara representa las maravillas que hizo Cristo Jesús, o más bien Dios, por medio de Cristo Jesús. Y sobre todo, que Cristo Jesús pudo ofrendar su vida voluntariamente y se pudo entregar con el poder del Padre. Por eso creerán, ¿verdad? Que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres y el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eso lo vamos a ver cuando llega con Faraón y le echa la vara, ¿verdad? Porque le voy a adelantar. Usted ya debe haber leído la bendita palabra, porque estas enseñanzas son para cristianos que tengan conocimiento. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que cuando llegó con Faraón, echó la vara y se convirtió en serpiente. Y que Faraón dijo, ¡ay, truco barato! Trae a mis magos para que hagan lo mismo, ¿verdad? Y hicieron lo mismo, que eso no me voy a adelantar, pero lo vamos a ver más adelante. Pero la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, se comió a las serpientes que los magos de Faraón echaron también con sus varas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero le voy adelantando, porque dice, entonces creerán. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Otra vez es la tercera o cuarta ocasión que Dios utiliza el mismo término en Éxodo del Dios de Abraham, no el Dios que fue de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque sabían perfectamente bien este pueblo de qué descendencia venían. Ellos sabían que venían de Abraham, que venían de Isaac, que venían de Jacob. Ellos conocieron a José por medio de sus ancestros, por medio de sus padres y la ley de Jehová, y sabían que venía un libertador. 6.
Le dijo además Jehová, mete tu mano en tu seno, en su ropa. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Bendito hermano y bendita hermana, pues aprovechando este versículo, recuerde que cada que Dios me permite llegar a un versículo que no he tocado, como la lepra, porque no habíamos visto o escuchado en el libro del Génesis sobre la lepra. Aquí aparece la primera vez la palabra lepra. Quiero hacer una profundidad, un resumen de lo que se va a significar esto como una sombra. En el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, la lepra era una enfermedad de muerte. Y ya en el libro, en los libros más adelante del Éxodo, ya en los tiempos de los reyes, ya cuando Dios les había dado la tierra de Canaán a este pueblo, esta enfermedad cuando la adquiría algún hebreo, alguien del pueblo, tenían un valle que se llamaba el Valle de los Leprosos, donde todo aquel, y esto viene en Levítico también, bendito hermano, lo de la lepra, que se lo voy a explicar, porque era un mandamiento de los sacerdotes y para el pueblo. Había lepra que se curaba y había lepra que no se curaba. Y la lepra que no se curaba, pues ellos se daban cuenta cuando la lepra era de cierto color, cuando desaparecía en cierto tiempo, pero ponían al leproso aparte, lo encerraban un tiempo a ver si la lepra no era maligna. Pero si la lepra era maligna y no sanaba, entonces lo sacaban y lo excluían del pueblo y lo ponían en el Valle de los Leprosos, esperando la muerte, excluido del pueblo. ¿Pero qué representa esta enfermedad de muerte, o a veces que no era de muerte? El pecado. El pecado, como una sombra. Porque el pecado paga un salario y es la muerte. El pecado es una enfermedad de muerte. Bendito hermano y bendita hermana, como lo vimos con Adán y Eva, es una enfermedad de muerte. Ya tomando lo espiritual. Ahora bien, en el Nuevo Testamento nos dice la bendita palabra en 1 de Juan capítulo 5 o capítulo 5, capítulo 3, que hay pecado que no es de muerte. Capítulo 5, que hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado que es de muerte. Dice así, yo les he pedido que no oren, no pidan por los que tengan pecado de muerte, no oren por ellos. Dice, hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado que es de muerte por el cual yo no pido, por el cual yo digo que no se pida. Y dice cuál es el pecado de muerte en el Nuevo Testamento. El pecado de muerte en el Nuevo Testamento y la lepra que ya no se puede curar en el Nuevo Testamento es aquel que cometió un pecado, se le exhortó, se le amonestó, se arrepintió y luego volvió a hacer el mismo pecado, se le amonestó, se le exhortó y luego volvió a hacer el mismo pecado, se le exhortó, se le amonestó y empezó a practicar el pecado. Y fue necio. Ese es el pecado de muerte, el que practica el pecado. Lo dice en 1 de Juan capítulo 5, que el que practica el pecado, ya no. El necio, el nefasto. Esa es una lepra de muerte en el Nuevo Testamento. ¿Y qué tenemos que hacer con ese tipo de enfermos? ¿Excluirlos? ¿Cuál es el valle de la muerte? El mundo, hermano, el día de hoy. Ahora, hay lepra que puede ser curada. También que el pecado, cuando no se practica, porque como dice la palabra, es imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquel, porque viene el tropiezo. Pero es imposible. O sea, yo soy llamado, empiezo un camino espiritual, empiezo con una estatura espiritual y por naturaleza van a venir tropiezos para aprender a caminar espiritualmente. Por naturaleza van a venir tropiezos. O sea, en mi discipulado es normal que vengan tropiezos, mas no que practique el pecado. Ahora, entonces, cuando yo puedo tropezar, soy llamado, y un hermano o una hermana o representante que me ama, o la iglesia que me ama, me exhortan, me amonestan, me redarguyen, me corrigen, y yo me arrepiento, esa es una lepra que sana. Bueno, entonces mire, aquí lo que vamos a aprender es esto, ¿verdad? Metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, su mano.
Ahora, ¿por qué su mano? ¿Por qué en otra parte del cuerpo? Porque la mano representa la obra, trabajo. Y cuando nosotros estamos, o más bien, cuando entró la lepra por un hombre al mundo y por la lepra entró la muerte, por cuanto todos los hombres fuimos leprosos, por Adán, que se llama el pecado, entonces nuestra mano se enfermó para trabajar en el Edén, para trabajar en la obra de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, nosotros, por estar leprosos, teníamos una obra en el mundo, porque las manos representan la obra. Para eso me tuvo que sanar Cristo, y lo que vamos a ver es que Dios y Cristo Jesús vinieron por pecadores, vinieron por leprosos, vinieron por enfermos. Les recuerdo una cita bíblica también para poder concordar y fortalecer este versículo. Alguna ocasión Cristo Jesús estaba sentado con publicanos, con recaudadores de impuestos, comiendo a la mesa con ellos. Y se le acercaban los fariseos, los hipócritas, que por fuera parecían justos y que siempre criticaban, y le dijeron que por qué se sentaba con pecadores. Y él dijo, los sanos no tienen necesidad de doctor, mas el doctor ha venido por enfermos. ¿Y qué significa ese pasaje en el Nuevo Testamento? Que cuando el Evangelio de Dios llegó por primera vez, ya fuese al primer pueblo, o a usted o a mí, nos dijo que éramos pecadores. Nos dijo Dios que estábamos leprosos, que estábamos enfermos. Y los que creímos que estábamos enfermos, Cristo Jesús se sentó con nosotros a comer para sanarnos. Pero los que reconocemos, no los fariseos que decían que no tenían necesidad de doctor. Entonces, todo esto, bendito hermano, lo estamos profundizando. Por eso vea lo que dice para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. En el 7 dice, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él la volvió a meter, y su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra, sana, carne normal. Entonces, ya le estoy profetizando, bendito hermano, Cristo Jesús vino a traernos sanación. A Cristo Jesús se le conoce como el doctor, vino a quitar la enfermedad de muerte, vino a sanarnos. De todo esto está profetizando. Dice en el versículo 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz postrera. Ahora, fíjese bien, si no te creen por la vara, si no te creen por los milagros, van a creer por la otra de la lepra. Y así le digo, bendito hermano, lo que significa, ¿verdad? En el primer tratado, cuando vino Cristo Jesús, que vino primeramente a su pueblo, muchos no creyeron y lo crucificaron. Pero una vez que Cristo Jesús murió y resucitó y quitó la lepra, y sanó la lepra, y quitó el pecado del mundo, esos mismos que lo mataron se arrepintieron luego, no todos. En el libro de los Hechos, en el primer discurso que se da del reino de los cielos por medio de Pedro, una vez que recibieron las lenguas de fuego y salieron, habían más de 3,000 judíos que les decían que tenían mosto, que estaban borrachos. Entonces escucharon porque ya tenían el Espíritu Santo, y Pedro les dio un discurso desde Moisés hasta Cristo Jesús y todos los profetas. Y cuando llegó a Cristo Jesús, entonces les dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Y ellos se compugieron, dice la palabra, que se compugieron y le dijeron a Pedro, ¿qué debemos de hacer, hermano? Y les dijo Pedro, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Entonces, por eso dice aquí que si no creyesen en lo primero, como muchos que vieron milagros, que vieron cómo sacaba demonios con la vara, y muchos no creyeron, en el postrer muchos sí creyeron, incluyendo a los gentiles. Bueno, dice entonces, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra,
y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Ya profetizando, porque lo vamos a ver, pero ya que estamos en este versículo, se lo voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? ¿Qué es esto? Porque, como dice en el Nuevo Testamento la bendita palabra, y a mí me conmueve el amor de Dios cuando dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3, 2 y 3, ¿sí? Entonces, así, si no creyeron por una cosa, Dios nos deja otra y nos ha dejado muchas señales para no ser incrédulos. Por fe, claro está. Pero ¿qué significa esto? ¿Verdad? Tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en tierra. ¿Qué significa esto? Le voy a profundizar, bendito hermano, porque es mi deber, proféticamente. Ya le había dicho yo que cada que en algunos versículos toca Dios la palabra río, simbólicamente se refiere a un caudal de agua que lleva mucha corriente y que generalmente en ríos crecidos, en ríos muy caudalosos que llevan corrientes de agua, la gente se ahoga y es arrastrada. Arrastra animales, arrastra alambres de púas, de corrales, arrastra árboles, rompe árboles y arrastra. Y los baja hasta el mar, porque los ríos desembocan en el mar. Entonces los ríos simbólicamente representan la corriente, el poder de Satanás, la corriente de este mundo simbólicamente. ¿Por qué? ¿Por qué representa eso, bendito hermano y bendita hermana? Porque ningún ser humano puede atravesar el mundo o la corriente de este mundo o la mesa de Satanás sin la presencia de Dios. Todos los seres humanos que no tienen a Dios están en la corriente, están arrastrados por Facebook, por internet, por avaricia, por codicia, por poder, por riquezas, etcétera. Están arrastrados. No pueden dejar alcoholismo, drogadicción, odio, guerras. No pueden dejarlo. Es una corriente que los tiene. Es una corriente, un río. Ahora bien. Entonces dice, si no creen en la primera señal y en la segunda señal, entonces van a creer por medio de mi palabra. ¿Y qué dice la palabra? Bendito hermano y bendita hermana, que si nosotros queremos estar en el río, vamos a morir ahí. ¿Qué es convertir o que Dios haya convertido por medio de Moisés? Porque lo vamos a ver, y la vara de Aarón, cuando tocó el río, que se haya convertido en sangre todo eso. Porque Dios nos dice que el ser humano o es obrero de Satanás o obrero de Dios. Que consagremos, que no seamos tibios, o que seamos fríos, o que sirvamos a Satanás muertos, o que sirvamos a Dios. Que no podemos servir a dos señores. Entonces, la Biblia nos habla de consagrar. Satanás vino y nos separó de Dios y nos dio una obra infructuosa, una obra que nos separa de Dios, una obra que mi sangre, mi vida, se la tengo que dar. Un sacrificio, porque hay dos señores, los dos piden su vida. Satanás también, para que tengas tu poder, para que tengas riquezas, para que tengas riquezas temporales y engañosas, hay un precio. Le tienes que dar la vida al diablo en una obra infructuosa, como la mayoría de los que se dicen que son cristianos y que, gracias por decirles la verdad, ha disminuido, porque les duele escuchar, ha disminuido. Y a mí no me duele, hermano, el nivel de enseñanza, las suscripciones han disminuido, y a mí no me importa. Ya le dije, a mí no me importa manita arriba, a mí no me importan aplausos, ni yo vivo de YouTube. Líbreme Dios. Líbreme Dios, ese es otro Dios. Ese es otro Dios. Que manita arriba, que deme like para que llegue. No, hermano, no. Yo no recibo un quinto de YouTube. Entonces, por predicar la verdad, les duele, les molesta. Bendito hermano y bendita hermana. No les gusta escuchar la verdad. Pero bienaventurados los mansos, bienaventurados los que preguntan,
Y ni siquiera, yo le digo, ni siquiera se han tomado la molestia para llamarme y decirme, oiga hermano, creo que usted está mal, creo que lo que predica no es. A ver, yo voy a ser manso, hermano. ¿Voy a ir? ¿O quiero una videollamada si no están en México para abrir nuestras Biblias y para aclarar esto que usted está? No lo han hecho tampoco, hermano y hermana. Entonces, les duele escuchar. Entonces, aquí está el que tiene oídos para oír. Escuche lo que el Espíritu Santo dice. Con sombras de lo que va a venir, hermano, porque la palabra es para que se salve, no para estar señalando, sino para que dé un fruto. Entonces, ahí está el río. O soy del diablo o soy de Dios. Y la corriente, la mesa de Satanás, es imposible. Era imposible que dejara el reventón, las fiestas, el alcohol, las pasatiempos, el dinero, la fama, el poder, las vacaciones, los aplausos de admiración cuando iba haciendo dinero, cuando iba construyendo la casa, cuando usaba oro, cuando usaba buenos carros, la admiración de la gente. O sea, bendito hermano y bendita hermana, eso era imposible dejarlo. Imposible sin Dios. Entonces, si yo estoy muerto y estimé todo como basura como Pablo, no, ninguna gloria es para mí, no me puedo jactar, no, fue por fe y fue porque el amor de Dios y el fuego de Dios me sacó de la corriente y pude pasar el río sin que me arrastrara. Facebook, TikTok, todo hermano lo que hay. Entonces, ¿ese río a dónde me lleva? A alejarme de darle mi vida a Dios, porque mi sangre, recuerde que hay dos copas, la del diablo y la de Cristo Jesús. Recuerde que en la Santa Cena, en la última cena, Cristo Jesús tomó la copa y dijo, esta es mi sangre que será derramada por muchos. Y al que la pasó y al que la tomó y bebió, así dijo Cristo, el que no beba de mí, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre, no puede ser. Entonces, o somos de Dios o somos del diablo. Entonces, eso representa el río. Y así nos enseña la palabra y yo temí. Porque si no creí por una, si no creí por otra, pues creí por otra. Entonces dijo Moisés, eso lo vamos a volver a profundizar más adelante. Porque viene cuando convierte el agua en río. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Tuvo temor, un ay, fíjate, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe para la lengua. Yo quiero decirle, para poder profundizar este versículo, bendito hermano y bendita hermana, que en Hebreos dice que este hombre era de sabia palabra en Egipto. Alguna ocasión, cuando me discipulé por medio de una iglesia llamada Fundación Emanuel, que no estaba en la verdad, me enseñaron muchas herejías. Bueno, no herejías, sino me enseñaron cosas que no tenían inspiración. Porque dijeron que Moisés era tartamudo. Que por eso era. Así lo dijeron. Yo claro que lo creí en su momento. Pero hay un precio para poder discernir, para poder entender. Mira, hermano, esta sabiduría no es de aquí abajo. Esta sabiduría es de allá arriba. Y Dios dice que es una lengua. Así como hay dialectos, así como hay diversidad de lenguas a nivel mundial, y yo no estudié chino, ni tampoco estudié japonés, y no sé yo esa lengua. A mí si llega y me habla un chino en chino, o un japonés en japonés, yo no le voy a entender, hermano, porque nunca la estudié. De igual manera, esta lengua no la dio a conocer Dios a nadie más que a Cristo Jesús primero. Este lenguaje. Ahora, Cristo Jesús, a los que creímos, a los que entramos por la puerta del redil, se nos dio esta riqueza de poder aprender y poder que Dios nos revelara y nos diera entendimiento a este lenguaje. Pero también recuerda, bendito hermano y bendita hermana,
que alguna ocasión Cristo Jesús, para profundizar, decía a los pecadores, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque este lenguaje es espiritual, esta sabiduría de Dios. Ni se puede hablar, ni se puede escuchar si no tenemos a Dios dentro de nosotros. Por eso aquí hay enseñanza, ¿verdad? ¿Y cuál es la enseñanza, bendito hermano? Fíjese bien lo que dice. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Aquí, con su sabiduría. Y esto es muy profundo y muy importante, bendito hermano, porque quiero decirle, aprovechando para que Satanás nunca lo vaya a engañar. En el tiempo que Dios me ha permitido hablar con de nuevo su palabra a los mansos, a los que han creído, se han maravillado de la sabiduría de Dios. Y algunas hermanas en su tiempo, que salieron del mundo, cargaron con su cruz, pero que Satanás les empezó a hablar diciendo que nunca iban a poder hablar este lenguaje, que nunca iban a poder aprender toda la Biblia, que nunca iban a hablar con de nuevo la palabra, empezaron a ser atacadas. Y empezaron a decir, ay hermano, es que yo no estudié, ay hermano, es que yo no tengo la facilidad que usted tiene para hablar como habla, yo no la tengo hermano, téngame paciencia. Y yo le dije, hermana, aquí estamos por fe, aquí las riquezas son para todos. Pedro era un hombre sin letras, era un hombre del vulgo, era un hombre que no tenía escuela, era un hombre que no sabía escribir. Y usted me dirá, ¿y las cartas y las epístolas de Pedro? No las escribió él, las dictó Pedro, porque lo dice en una de las cartas. ¿Quién las escribe? ¿Quién fue el conducto? Entonces, era un hombre del vulgo. Y así a Pedro, cuando lo escuchaban hablar, los que tenían letra, los de la sociedad, los fariseos, que tenían estudios, que tenían libros, que estaban muy leídos, y cuando lo escuchaban hablar, les decían, ¿quién es este que no tiene ni letras ni nada? ¿Cómo es que tiene esta sabiduría? De igual manera lo dijeron con Cristo. Cristo Jesús nació todo con enseñanza de un padre carpintero. Y lo que era la carpintería en aquel entonces, lo que era la pesca, eran oficios para pobres, para gente que no había estudiado. Ahora sí que para gente del vulgo, ¿sí? Y María y José eran humildes, eran pobres. Entonces, cuando Cristo Jesús hablaba, dijeron, y usted va a recordar esa cita, decían, ¿qué no es este hijo del carpintero? ¿Qué no es hijo de María y José? ¿De dónde pues tiene tanta revelación? ¿De dónde pues tiene tanta palabra? Entonces, ahí vamos profundizando, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Que de igual manera, yo antes lo que hablaba era una palabra de insensata y nunca me imaginé predicar hoy la bendita palabra. Y vamos a ver su poder. Ahora fíjese bien. Entonces dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. O sea, ya Dios le hablaba a Moisés, ya le hablaba. Dice, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Porque, mira hermano, para poder hablar la verdad, sin Dios es imposible. Para poder hablar con denuedo la palabra, para poder hablar como le habló Pedro en un discurso, como le habló Pablo, como le habló Esteban en el libro de los Hechos, y hablaron con denuedo desde el Antiguo Testamento, solamente con Dios, hermano. Hoy, ¿cómo puede identificar a uno que no tenga Dios? Tienen una habla terrenal, una habla mundana, acomodan lo espiritual a lo terrenal. Por eso ellos hablan, pero nunca pueden hablar las cosas de Dios. Y Jehová le respondió, fíjese bien, ponga atención, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Pongamos atención en esta profecía. ¿Quién dio la boca al hombre? Para empezar, usted sabe, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros tenemos la boca de Dios. ¿Y sabe cuál es la boca de Dios?
la Biblia. ¿En dónde lo dice? Hebreos 9:27. Dice, porque la palabra, la Biblia, es viva y eficaz, y es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y toca el corazón y discierne las cosas más profundas. Y así lo dice, porque la palabra es viva, es viva. Esta es la boca de Dios. Ahora bien, yo antes era mudo, antes era sordo, antes era ciego. Tenía oídos de carne, no escuchaba ni podía escuchar la voz de Dios porque se me hacía dura y le decía, ¡cállate! Si a mí me hubieran dicho, toma tu cruz, sal del mundo, deja a tu padre, cállate, esa voz me hubiera molestado en la cara. Ciego, porque nunca pude ver el camino. Y mudo, porque jamás hablé una palabra de vida a nadie. Ahora bien, por haber creído, por haber entrado por la puerta del redil, no por obras, no, sino por haber creído, porque tuve fe, porque recibí el bautizo, entonces Dios me dio oídos, me dio vista y me dio un discipulado de amor, un proceso, me dio una forma en su amor para poder tener el privilegio de ser el verbo de Dios, como Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es el que hace al ciego? ¿Quién es el que hace al sordo? ¿Quién es el que sana? Dios, hermano. O ya sea que yo no crea y me quede sordo, me quede ciego y mudo, porque esto es simbólico, simbólico. O ya sea que yo crea y me sane. Entonces, si Dios lo está escogiendo, no debo de dudar. Si Dios me llamó, como le dije alguna ocasión también a la hermana, le dije, mire, yo no la llamé hermana, yo ni la conocía. Dios llegó a su vida, usted ya tiene 1 año y medio. Y si Dios la escogió, es porque Dios le va a dar las mismas riquezas que a mí me dio. Menos en hacer pastora o apóstola, no. Las mismas riquezas de entendimiento y sabiduría. Y una obra también. Las mismas riquezas. Entonces no dude ni diga que es de habla torpe ni de lenta habla. No lo diga, porque esta es una riqueza, bendito hermano y bendita hermana, como dice la bendita palabra en una alabanza. Nunca creí predicar el evangelio, pues era en pecado. Es de Marino esta. Y hoy predico a Cristo, Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me arrepiento, no me arrepiento, Dios, porque es poder de Dios. Y donde quiera que voy llevo el evangelio. Y donde quiera que voy, ahora, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Yo antes no hablaba esto. Ahora, desde que soy cristiano, tengo una lengua diferente a la que tenía antes. Ahora, esa lengua que yo tenía antes, jamás la he vuelto a tener. Nunca la he vuelto a tener. La sabiduría del mundo, mis conceptos, mis creencias, lo que aprendí, jamás, líbreme Dios. Ahora tengo esta boca y es un privilegio tener esta riqueza, porque es una riqueza que nunca creí predicar el evangelio, pues era yo pecador y hoy predico a Cristo. Bien, espero que vayamos entendiendo, hermano y hermana. Entonces, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Y vuelvo a repetir, grábeselo, bendito hermano y bendita hermana. Si alguien está sordo, si alguien es ciego, como Cristo Jesús decía en el Nuevo Testamento, ustedes dicen que ven, pero son ciegos y sordos. Son hijos del diablo. O sea, no es porque Cristo Jesús haya querido, es porque Dios, el creador de los cielos y de la tierra, o da la bendición o da la maldición. Dice en el versículo 13, y él dijo, ¡ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar!
Otra vez, estaba temiendo. No, Señor, envía a otro que debas enviar. Claro que también aquí hay sabiduría, bendito hermano, y profecía, porque primeramente Cristo Jesús vino, Él es el camino, Él es el ejemplo, Él es el autor y consumador de la fe. Él nos dijo y luego nosotros lo invitamos. Y luego Dios envió a la iglesia. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ahora, no es que Dios se haya molestado, esto es una sombra de lo que iba a venir. Ya le dije que es, bendito hermano y hermana, Cristo Jesús primero y luego Cristo Jesús fue a interceder por nosotros para dejar una iglesia. Para que Dios siguiera hablando por medio de una iglesia. Primero por Cristo y luego por medio de una iglesia. Ahora, Leví, Aarón. Aarón era hermano mayor de Moisés. Y era mayor porque recuerde que todos los hermanos menores los mató Faraón. Estos ya habían nacido. Faraón mandó matar a puro niño. Entonces, cuando Moisés nació era un niño, Aarón ya era un muchacho. A él no lo mataron, mandaron matar a puro niño. Entonces, Aarón venía de la tribu de Leví. Recuerde que ya lo vimos también en Moisés. Ahora, ¿qué representa Aarón? Un hermano. Y recuerde, ¿qué dijo Cristo Jesús alguna ocasión cuando María y sus hermanos venían a buscarle en la multitud y no podían pasar por la multitud que había? Entonces, uno de sus discípulos fue y le dijo, Maestro, tu madre y tus hermanos están ahí. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Aprovechó la multitud y dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano y mi madre? Y señalando a sus discípulos, dijo, sino los que guardan, los que tomaron su cruz, los que me siguieron, esa es mi madre, ese es mi hermano. Ahora, así de igual manera la parentela de Cristo Jesús el día de hoy, como una sombra de lo que iba a venir, somos los que fuimos llamados, los que somos seres espirituales, los que no pecamos y los que nos ha encargado hablar lo que Cristo Jesús vino a hablar primeramente y lo que nosotros tenemos que hablar. Por eso aquí está la profecía, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús subió a interceder por nosotros y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Ahora, muy importante, porque dice la palabra que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo para ser llamados y nos predestinó antes de la fundación del mundo para esta bendita obra. Alabados a Dios. Nos conoció desde antes del vientre de nuestra madre. Dice, levita, fíjense, y el que habla bien, alabado sea Dios, bendito sea Dios, que por fe, hoy, el que está en integridad, el que guarda el pacto, puede hablar con denuedo la palabra, puede aclarar cualquier duda. Recuerde, tiene los tesoros antiguos y los tesoros nuevos. Tiene revelación para enseñar, porque Dios no es un Dios de confusión. Y un verdadero representante debe de aclarar cualquier duda al humilde, al que tiene hambre, al que no practica el pecado, porque tampoco le vamos a echar pelas a los cerdos, porque este lenguaje se ha de discernir espiritualmente. Y todo aquel que peca y que es de carne no va a entender. Hay sellos. Entonces, aquí proféticamente, ¿qué está profetizando Dios de la descendencia de sacerdotes el día de hoy? ¿No habla bien? Dice, y aquí que Él saldrá a recibirte. Y, porque así la iglesia, ¿verdad? Y al verte se alegrará en su corazón. Porque sí, claro que en la historia Moisés había estado ya 40 años. Una vez que huyó de Faraón, 40 años estuvo. Recuerda que el número 40 tiene simbolismo. ¿A qué edad salió Moisés de Egipto? A los 40. ¿Y cuántos años duró fuera de Egipto? 40. ¿A qué edad regresó? A los 80. Ahora,
40 años sin ver a su hermano. Todo tiene simbolismo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios envió a su Hijo, cuando reconocimos al Hijo de Dios, nos alegramos en nuestro corazón cuando lo recibimos, cuando vino a nuestras vidas y cuando nos encomendó la obra que tenemos el día de hoy. Dice en el versículo 15, tú hablarás a él, fíjense, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. ¿Cuánta profundidad, bendito hermano? Porque ¿quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Señor de Señores? ¿Quién es el que nos habla? ¿Quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Y aquí está profetizando, porque Cristo Jesús es el mediador. Todo aquel que no toma a Cristo como mediador, no puede, el Padre no le puede hablar. Jesús es el medio para que hable a su iglesia, para que hable a los sacerdotes el día de hoy. Ahora, aquí ya está profetizando. No hay otro nombre dado a los hombres. Todo aquel que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador y el Mediador y el Rey de Reyes, no puede tener la palabra. Por eso, ¿quién es el que me habla a mí? Cristo. Tú hablarás a Él y pondrás en su boca palabras. ¿Quién es el que puso la palabra en mi boca? Dios, por medio de Cristo Jesús. Así está profetizado. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús, como primogénito de la creación de Dios, Dios lo hizo y por él hizo tronos, gobernantes, potestades, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay debajo de la tierra, lo hizo por él y para él. Y le dio todo, todo se lo dio a Cristo Jesús. Por él hizo el universo, por él hizo ángeles, por él hizo creación y todo se lo dio a Cristo Jesús. Bueno, entonces aquí, y le pondrás en su boca palabras. Dice, y yo estaré con tu boca. Yo estaré con tu boca. Ahora, Cristo Jesús dijo, todo lo que les he venido yo a decir no proviene de mí. Todo testimonio que yo les he dado es de mi Padre. Yo no vengo a hablar por mi propia cuenta, dijo Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Yo no vengo a hablar por mi propia cuenta, vengo a hablar lo que he escuchado de mi Padre y únicamente lo que he escuchado de mi Padre eso es. Y de igual manera, en el Nuevo Testamento, ¿sabe que toda esa palabra fue de Cristo? ¿La puso Cristo Jesús? Claro que la palabra es inspirada por Dios, pero por medio de Cristo Jesús. Ahora, dice, y estaré con tu boca y con la suya. Amén. Estaré en tu boca para que tú les enseñes a Cristo y estaré también en la boca de ellos para que ellos sean un instrumento y enseñen mi palabra y enseñen el camino. Profecía cumplida. Amén. Y con la suya. Y os enseñaré lo que hayan de hacer. Y aquí está, bendito hermano. Les enseñaré lo que hayan de hacer. Porque precisamente el llamamiento, cuando nosotros venimos por primera vez, yo vengo ajeno, yo vengo totalmente en desconocimiento de este bendito camino. Y como dicen Romanos, ¿no? Cuando el Evangelio, el reino de los cielos, por primera vez llegó a mi vida y me dijo que por un hombre había entrado el pecado al mundo y por un hombre la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, entonces yo me arrepentí creyendo que era un pecador y cuando empecé a venir a la palabra me hizo más pecador porque cuando se me empezó a dar el conocimiento, pues sucede que todo lo que aprendí de mis padres, todo lo que aprendí del mundo era pecado, no era de Dios. Entonces, sobreabundó el pecado, pero también dicen Romanos que se sobreabundó la gracia, sobreabundó el poder de Dios, para que entonces, con el conocimiento de Dios, me fuese enseñando y fuese apartándome de la vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres, hasta salir del pecado y de la mesa del diablo. Alabado sea Dios. Dice, y les enseñaré lo que haya de hacer yo con ellos, les enseñaré. Entonces, ¿quién es el que me enseñó? Dios, pero por medio de Cristo y por medio de una iglesia. Dice, y Él hablará por ti al pueblo. Aquí está proféticamente, hermano. Entonces, ¿qué dice la bendita palabra? ¿Qué dijo Pablo? Ahora estamos completando los sufrimientos de Cristo. Ahora, ¿qué les dijo Cristo Jesús
¿verdad? Una vez que murió y resucitó y se les apareció, les dijo, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Yo ya lo hice. Ahora vayan ustedes, bauticen, vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y enséñenles, Mateo 28, y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes, y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pues, alabado sea Dios, hermano, ¿no? Entonces, ¿quién es el que habla hoy? La iglesia. ¿Y quién es el que nos habla a nosotros? Cristo. Y Él hablará por ti al pueblo, Él te será en ti en lugar de tu boca. Primeramente Cristo. Primeramente Él enseñó. Primeramente Él nos dejó el camino. Y fíjese bien, aquí está imitar a Cristo. Aquí está, bendito hermano y bendita hermana, lo que hoy los cristianos no quieren entender. Porque dígame usted a quién conoce, que imite a Cristo. ¿A quién conoce usted que camine hoy como caminó Cristo? Que se diga que es cristiano, claro, ¿verdad? ¿A quién? Entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, la obra y la imagen de hacer lo mismo que primeramente hizo Cristo y que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Y tú serás para Él en lugar de Dios. Ahora, fíjese bien, y tú serás para Él en lugar de Dios. Aquí Dios, como lo vimos en Génesis con José, cuando Faraón le entrega todo y le dice, aquí está mi anillo, aquí está todo, tú atiende al pueblo, yo voy a seguir siendo Dios nada más, pero yo te doy poder. Ya también profetizando lo que Dios delegó a Cristo Jesús. ¿Qué dice? Yo voy a seguir siendo Dios, pero por ti va a ser salvo este pueblo. Es tuyo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él la compró con su sangre. Dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Y aquí está, tomarás en tu mano. ¿Qué dijimos que era la mano? La obra. ¿Qué señales hizo Cristo Jesús? Recuerda que le decían sus discípulos y los que creían se maravillaban de las obras que hacía por medio de Dios, que es la vara. Y Él dijo, y la mano es que siempre fue expulsar demonios, sanar ciegos, sanar sordos, sanar mudos. Esa fue su obra, la obra de Dios. Venir a rescatar, venir a sanar. Esa es la obra, esa es la mano, ¿sí? Y recordemos que sus discípulos se maravillaban de esa obra que hacía, se quedaban perplejos. Tanto que Cristo Jesús les dice, ¿esto les maravilla? Pues de cierto les digo que el que cree en mí y el que me sigue, aún hará más grandes prodigios y maravillas de los que ustedes están viendo. A sus discípulos, a los que puedan creer. Entonces, esa es la vara, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, y tomarás en tu mano esta vara en la cual harás señales. ¿Qué las hizo? Profecía cumplida. Y de igual manera, quiero profundizar esto. ¿Cuáles son estas señales que Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer mayores maravillas y señales? Mire, se lo voy a explicar. Cristo Jesús, como una sombra de lo que iba a venir, sanó ciegos en carne, sanó sordos en carne, levantó paralíticos en carne. Pero hoy vino lo espiritual. Hoy ya no es sanar tanto a un ciego de carne, aunque Dios lo puede hacer y Cristo Jesús lo digo. Pero principalmente todos los que están en el mundo, todos los que no son cristianos, todos los que no hemos tenido el privilegio de llegar con el Evangelio, todos son ciegos, son sordos y son paralíticos. Paralíticos es que no caminen con las sandalias de Cristo a llevar el Evangelio, sino que estén en otra obra. Sordos porque no pueden escuchar este lenguaje. Ciegos porque no pueden ver este camino ni la luz de Cristo Jesús. Ahora, las grandes maravillas que nos dejó
es que por medio de esta lengua, por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe, por medio de Dios, hoy nosotros podemos ir por medio de Cristo a convencer por medio del Espíritu Santo para que sean sanados y poder ser instrumentos de que ellos vean, de que ellos sean sanados, de que ellos se les quite, es que sean levantados y empiecen a caminar y empiecen la obra de Dios. Hoy abre espiritualmente, porque ¿cuál es mayor milagro? El que un doctor pueda sanar a un ciego de cataratas o de la vista, o que Dios y Cristo Jesús le den la vista, que es el entendimiento, para que puedan ver el camino de Dios. ¿Qué es mejor? Que un doctor pueda operar un oído para que pueda escuchar yo con la operación, o un oído que me trajo Cristo Jesús, que escuche la palabra, la entienda y diga amén. ¿Qué es mejor? Que un quiropráctico o un doctor me operen de mi columna, de mis huesos, y estando yo en silla de ruedas, siendo paralítico, pueda yo volver a caminar, o estando en una silla de ruedas como la que estoy yo, pueda llevar el evangelio, pueda predicar. Entonces, acomodando, bendito hermano y bendita hermana, siempre lo espiritual a lo espiritual, porque estas son más grandes maravillas y más grandes prodigios. El resucitar. Cristo Jesús resucitaba a muertos como Lázaro. Hoy nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos por medio de Dios y de Cristo Jesús para ir a resucitar muertos, por medio del bautizo, por medio del evangelio, porque cuando yo predico el evangelio y alguien lo cree y se bautiza, está resucitando en ese momento. Nosotros tenemos el privilegio de poder expulsar por medio de Dios demonios también. Alabados a Dios. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, estas señales. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás grandes señales. Primeramente Cristo, para que creyeran, recuerde, porque ¿qué dijo este hombre? ¿Cómo van a creer en mí si yo les digo? Y recuerde que dijo, echa la vara, se convirtió en culebra, mete la mano, se convirtió en lepra. Recuerde todo eso, bendito hermano y bendita hermana, estos son los señales. Por eso también, alguna ocasión, Cristo Jesús dijo y sentenció a este pueblo a la maldición, porque dijo, ustedes tuvieron el privilegio de ver las señales y aún así no creyeron. Pero más paciente va a ser Dios con Nínive, que no vio señales y se arrepintió, que con ustedes que vieron señales y no se arrepintieron. Claro, hubo muchos que se arrepintieron, hubo muchos que no. Bendito hermano y bendita hermana, hemos terminado esta enseñanza a esta hora. Yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 7. Gracias.